Y creo que esa figura, como del entrenador barra mentor, es esencial a día de hoy para que cuando te topas con ese contenido que está puramente enfocado a enganchar, a distraer y demás, ¿no? El hecho de tener esa base de conocimientos te va a ayudar a ser mucho más crítico con ello y te va a ayudar a saber separar la paja del trigo. ¿Joseca se ha puesto alguna vez en manos de alguien, aparte de ese preparador de vela que empezaste con, como me has comentado antes? Muy buena pregunta. Sí, sí que lo estuve durante una temporada. Pero todos ese tipo de personas tienen, si mal no me equivoco, tienen en común el uso de la farmacología. ¿Cómo sacas tú tus propias conclusiones para poder aplicarlo en ti o en las personas que quieras ayudar, sabiendo que hay ese factor diferencial del uso de la química o son totalmente naturales? ¿Cómo coges esas ideas? Yo me considero una persona tremendamente obsesiva, para lo bueno y para lo malo. Al final, muchas de nuestras virtudes y también defectos son las dos caras de la misma moneda. Y en el entrenamiento eso se traduce en que cuando hago una serie no soy capaz de permitirme, bajo ningún concepto, el hecho de acabar y decir, podría haber hecho algo más, pues a lo mejor salía otra. No puedo, o sea, me quedo muy intranquilo. A día de hoy creo que ha cambiado por completo la cosa. Quiero competir y luego ya veo a ver qué es lo que hay que hacer. Y eso, sinceramente, creo que da pie a que luego pues haya muchísimas personas frustradas y que realmente no disfrutan de lo que están haciendo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, de nuevo, en esta vez charlando con Joseca. Bienvenido Joseca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias y la verdad que muy feliz de estar por aquí. Es una de las personas, la que le acabo de comentar ahora mismo antes de empezar con toda la charla, que me hacía mucha ilusión traer a este podcast charla, porque fue una de las primeras personas el cual me ayudó a emprender laboralmente a lo que hoy es mi profesión. Una de las personas que, ostras, sin pelos en la lengua, que siempre ha mostrado con total transparencia, sinceridad, cada uno de los aspectos de, pues, de fitness, entrenamiento, nutrición y que ha tenido un crecimiento exponencial muy, muy grande. Y fue gracias bueno, a esa primera toma de contacto que yo tuve con él, que fue a través de las pirámides de entrenamiento y nutrición, que, bueno, traducido de Eric Helms del equipo de 3DMJ, junto también con otros compañeros de habla hispana, pudieron sacar y, bueno, me parecen dos super libros que también comentaremos en detalle cómo llegaste hasta ahí. Y nada, principalmente para quien no conozca quién es Joseca, que seguramente si me estás escuchando te conozcan, pero para hacer una breve presentación, ¿quién es Joseca? Bueno, pues mi nombre es José Carlos, bueno, aunque en este mundillo todo el mundo me conoce como Joseca. Tengo 33 años, llevo practicando deporte desde que tengo memoria. Yo empecé a competir en vela ligera, con apenas 7 u 8 años y fue el deporte, vamos, en el que me dediqué, al que me dediqué de lleno hasta los 14, perdón, hasta los 17, una cosa así. Además, bueno, no solamente lo practiqué, sino que competía a un nivel bastante alto, fui miembro del equipo nacional sub-18, fui deportista de élite durante varios años y digamos que fue ahí cuando empecé a desarrollar más o menos la mentalidad que tengo y que luego la he ido como madurando, ¿no? Pero quizás el germen estuvo ahí, ¿no? La mentalidad que tengo a la hora de ver el entrenamiento a nivel global. Cuando tenía 18 años tuve que dejar la vela porque me fui a estudiar fuera, me fui a Madrid, obviamente ahí ya el tema de navegar estaba un poquito más complicado, pero yo ya había empezado a entrenar en el gimnasio cuando tenía apenas unos 15 o 16 años porque cambié de categoría, necesitaba ganar peso, necesitaba ganar masa muscular y una vez que ya dejé la vela a nivel competitivo, pues me metí de lleno en eso. Me empecé a especializar muchísimo. Te estoy hablando del año 2000 Me, 2007-2008. Por aquel me- entonces había... me gustaría indagar bastante en estos inicios, porque seguramente
ahora la mayoría de gente que nos está escuchando, de mi edad, menor, 16, 17, 18 años, quizá la edad en la cual empezabas. Perdona que te interrumpa. ¿Tú qué edad tienes, Abel? Yo tengo 23 años. Vale. Me considero súper principiante y estoy aquí en pañales. Por Mm. eso, una persona el cual nos esté escuchando quizás se encuentra en la misma situación. Tú, por ejemplo, podría ser yo el mismo caso. Yo juego a fútbol o una persona que esté dedicando a otro deporte y por X y por Y, pues adentra en el gimnasio. Entras en el gimnasio y pues tras un montón de años donde has tenido quizá un profesor en vela o alguien que te enseñaba, ¿qué haces para hacer los primeros pasos en el gimnasio? Muy buena pregunta. La verdad que las circunstancias por aquel entonces, o sea, yo cuando empecé, o sea, yo soy del 90, entonces yo la primera vez que puse un pie en el gimnasio fue en el 2005, 2006, como tarde, o sea, hace ya bastante tiempo, y lo hice de la mano del que era mi entrenador de vela. Pero obviamente no eran entrenamientos muy específicos ni nada por el estilo. Eran entrenamientos en donde hacíamos un circuito de ejercicios y simplemente era para ganar algo de fuerza y demás. O sea, no eran entrenamientos tampoco muy especializados ni centrados en Seguramente la ganancia de... con cierta Exacto. transferencia a la vela, ¿no? Exacto, exacto. Trabajábamos mucho el core, también los brazos, espalda y demás, que era lo que más necesitaba por aquel entonces. Pero luego lo que sí que es cierto es que cuando dejé ya la vela a nivel competitivo y empecé a entrenar por mi cuenta en un gimnasio comercial, ahí sí que es cierto que andaba bastante perdido. Y el problema es que por aquel entonces las redes sociales estaban aún en pañales, Instagram ni existía y bueno, la principal fuente de aprendizaje que teníamos, sobre todo quienes queríamos ir un pasito más allá, ¿no? Y no limitarnos únicamente a imitar lo que veíamos a otra gente hacer en el gimnasio, que, ojo, son más o menos las mismas cosas que se ven a día de hoy, todo hay que decirlo. Pero bueno, en aquella época estaban los foros y la verdad que en mi caso fueron una fuente de información muy buena. Que eso sí que he de decir que tuve bastante suerte, ¿no? De dar con varios foros, tanto de habla hispana como inglesa, en los cuales pues fui aprendiendo más, encontré a muchos referentes que aún a día de hoy siguen compartiendo contenido, como Leil McDonald, Alan Sí. Aragon. Incidiendo un eh, poco sobre este sí. tipo de divulgación, porque a día de hoy, pues, si no es un TikTok o un Reels que en 15 segundos nos dan esa píldora mágica, se ha perdido un poco la costumbre de ser curioso, indagar, preguntar, leer un texto. Y en ese entonces solo había eso, no había ese tipo de contenido que se suele ahora ver en Instagram haciendo scroll. Para ti, ¿cuál es esa mejor manera a la hora de, bueno, si a día de hoy también sigues Ujú. con esa formación, porque seguramente te estés formando como la mayoría de profesionales que se quieren actualizar, ¿a día de hoy sigues el mismo sistema de formación que tenías por ese entonces? Como sabes, en TeamXP hemos ayudado a muchísimas personas y tenemos muchos casos de éxito. Si realmente quieres dar ese cambio y conseguir esa nueva versión para que te ayudemos a lograrlo, tienes un formulario en la descripción donde rellenándolo nos pondremos en contacto contigo para ayudarte de la mejor manera. Rellénalo y lo haremos. No realmente, no, o sea, ya a día de hoy hay muchas más fuentes de información. Lo que sí que es cierto es que cuando tú ya tienes asentada una buena base y ya tienes una base de conocimientos bastante buena, que yo por aquel entonces la adquirí por medio de los foros, a día de hoy yo personalmente creo que lo más sensato de cara a una persona que está empezando, que era la pregunta anterior que me hacías, yo creo que lo más sensato y oportuno es ponerte en manos de un entrenador y confiar ciegamente en él. Y si es un entrenador bueno, va a ser un entrenador que te va a educar, va a ser un entrenador que te va a explicar el porqué de cada decisión, de cada cambio que hagas y es una persona que te va a enseñar muchísimo, aparte de lo que te pueda aportar a ti como atleta a nivel de desarrollo de fuerza, masa muscular y demás. eh,
te va a enseñar muchísimo. Y creo que esa figura como del entrenador barra mentor es esencial a día de hoy para que cuando te topas con ese contenido que está puramente enfocado a enganchar, a distraer y demás, ¿no? El hecho de tener esa base de conocimientos te va a ayudar a ser mucho más crítico con ello y te va a ayudar a saber separar la paja del trigo, porque sí que es cierto que hay mucha basura. De hecho, la mayoría del contenido que se comparte a día de hoy en redes está más enfocado a captar atención y a subir las visualizaciones que a ayudar de verdad. Pero bueno, sí que es verdad que hay cierto contenido que es útil, ¿no? Y que sí que es de más ayuda. Entonces, el hecho de contar con esa base de conocimientos es algo que sin duda te puede ayudar, ¿no? Para no ahogarte como en este mar de sobreinformación. Y luego, obviamente, también formarte tú por tu cuenta, sobre todo a base de cursos, formaciones y demás, que tus referentes, que aquellas personas en las que de verdad tienes depositada tu confianza, oferten. Creo que eso también es importante para asentar esa base, porque luego además te hace ver las cosas de otra manera cuando consumes contenido, ¿no? Cuando ves vídeos en YouTube y demás, te hace ver todo con otros ojos. Es igual que si vas a un museo sabiendo de arte o no teniendo ni papa, ¿no? Si tú ya sabes de arte, obviamente las lecciones que te vas a llevar cada vez que entres a una sala, veas un cuadro, una escultura o lo que sea, van a ser muchísimo mayores que si llegas allí sin saber nada de nada. Y la gran duda que ahora me ha pasado a mí por la cabeza y que creo que nadie te ha hecho, bueno, creo que los podcasts que has realizado son pocos que me hayan llegado a mí, pero que creo que nadie te ha hecho esta pregunta, que yo sepa. ¿Joseca se ha puesto alguna vez en manos de alguien, aparte de ese preparador de vela que empezaste como me has comentado antes? Muy buena pregunta. Sí, sí que lo estuve. Durante una temporada estuve trabajando con, bueno, no sé si a día de hoy, bueno, a día de hoy sí que yo creo que hay ya mucha gente que lo conocerá. Se llama Callum Reistrick, si no me equivoco. Por aquel entonces formaba parte de un grupo que se llamaban The Muscle Mentors, y a día de hoy es el que lleva el equipo de Top Coach, creo, no, Pro Coach, perdón, Vale. Pro Coach. Y bueno, lo que pasa que a día de hoy ya sí que están mucho más centrados en el tema de la competición, sobre todo de cara a atletas asistidos y demás. Pero por aquel entonces yo era una persona a la que seguía bastante, era eh, bueno, una de las primeras personas que yo personalmente vi, por lo menos de habla inglesa, que compartía un contenido con el que yo me sentía quizás más identificado. Te hablo a lo mejor del 2017, 2018, una cosa así, hace ya unos cuantos años. Y la verdad que aprendí mucho. O sea, a mí me sirvió a nivel de atleta, por supuesto, porque era una persona que sabía mucho de técnica, aprendí un montón sobre temas de selección de ejercicios, anatomía, biomecánica y demás, antes de que se prostituyera, ¿no? Tanto la palabra, que a día de hoy todo el mundo habla de biomecánica, pero poca gente sabe Los realmente lo que tecnicismos es. ya no. Sí. Y me ayudó muchísimo luego también a mí a nivel profesional como entrenador, porque pude ver otros sistemas, él era mucho más, lo tenía todo mucho mejor controlado, el tema de las revisiones, el tema también de recabar datos y tal, y sin duda, vamos, creo que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho tanto a nivel yo propio como atleta, sino también a nivel luego como entrenador. Me parece genial. Entrando un poco en esa franja de tiempo, de ese 2005, 2000 poco, que empezaste o más o menos, dejaste la transferencia a la vela, empezaste en el gimnasio, hasta ese Bueno, 2015. sí, perdón, en el 2005 fue cuando puse por primera vez un pie en el gimnasio, cuando tenía unos 14 o 15 años, o una cosa así, pero fue ya en el 2007-2008 cuando dejé la vela a nivel competitivo y ya sí que me metí de lleno en el gimnasio. Claro, y como te he comentado, entras en el gimnasio, empiezas a hacer todos esos pasos.
pero en ese momento pues no había el famoso Power Explosive que te estaba ayudando con la retracción escapular o muchos de las personas que bueno, se han hecho famosos aquí en habla hispana. Bueno, una de las personas que empezaste fue, si mal no recuerdo, Dante Trudel, Jordan Peterson, entre otros referentes que seguramente cogiste esa idea, pero todo ese tipo de personas tienen, si mal no me equivoco, tienen en común el uso de la farmacología. ¿Cómo sacas tú tus propias conclusiones para poder aplicarlo en ti o en las personas que quieras ayudar, sabiendo que hay ese factor diferencial del uso de la química o son totalmente naturales? ¿Cómo coges esas ideas? Ujú. Pues es buena pregunta. Mira, la verdad es que resulta curioso porque, bueno, yo al final tenía, por aquel entonces, yo bebía de muchas fuentes de información. Y la verdad es que leyendo, por ejemplo, a Dante Trudel, a Scott Stevenson, Jordan Peters por aquel entonces no era nadie, era un... Vamos, de hecho yo creo que la primera vez que di con él fue en el foro de Intense Muscle, o sea, que era como la cuna de la rutina DC, pero era cuando era uno de los clientes de Scott Stevenson, ¿no? Que por aquel entonces era uno de los principales moderadores del foro y tal. Pero bueno, yo bebía información tanto de ellos como luego también de Lyle McDonald, de Lane Norton, Alan Aragon y tal. O sea, Martin Berkhan también, de Martin Berkhan, vamos, me leía absolutamente todo. Y atando cabos, al final terminé viendo que había una serie de cosas en común que compartían todos. Y de hecho, incluso el propio Dante, cuando hablaba de ciertas cosas sobre entrenamiento, siempre hacía mención eh, o, o planteaba una pregunta al aire que es, ¿qué haría la versión mía natural? Porque él siempre insistía muchísimo en que un atleta asistido tenía que tomar como referencia a un atleta natural para maximizar todo lo relativo al entrenamiento, a la nutrición, al descanso y luego pues las ayudas ergogénicas lo que van a hacer es potenciar todo eso muchísimo más, pero que la base era exactamente la misma. Y leyendo sus ideas, leyendo también, por ejemplo, las de Martin Berkhan y tal, terminé dándome cuenta de que todos más o menos hablaban de lo mismo, ¿no? Compartían una ideología muy similar y eso fue, en cierto modo, la que luego, o sea, con lo que luego construí yo la mía. Principalmente, pues antes de que cogieras ese preparador en 2016, creo que me has comentado, Mm. principalmente te llevabas a ti mismo y más o menos el funcionamiento era ensayo-error, probar a ver qué hacía esta persona o la rutina que divulgaba sobre ese foro. O principalmente si nos quieres comentar un poco cómo fueron esos inicios y algunos de los errores que quizá no volverías a cometer en esa época. Ujú. Pues, a ver, realmente sí que es cierto que hubo temporadas en las que anduve un poco perdido, pero había una cosa muy buena por aquel entonces y es que como no había tantas fuentes de información diferentes, quizás no teníamos tantos conocimientos, pero sí que teníamos mucha más seguridad en lo que hacíamos. Porque al fi- tú te metías, por ejemplo, en los foros de la rutina 531 de Jim Weldler, que es otro también de mis grandísimos referentes, otra de las personas de las que aprendí muchísimo. Y todo el mundo estaba siguiendo la rutina, todo el mundo planteaba preguntas sobre ella, se animaban, comentaban sus progresos y demás. Y eso obviamente te daba a ti como una seguridad en lo que estabas haciendo tremenda. No es como a día de hoy que decides empezar un nuevo programa de entrenamiento, seguir ciertos sistemas, con ciertos ejercicios, en cierto orden y tal, hasta que te metes en redes y llega alguien que te dice que eso es una tontería y que no sirve para nada y que lo que tienes que hacer es esto otro. Lo cambias y luego llega otro que te vuelve a decir que nada de lo que has hecho funcionaba, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Entonces, por Demonizar el aquel entonces... trabajo de otra persona también está muy de moda. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, por aquel entonces
Sí que es cierto que, por ejemplo, hubo una época en la que me dio muy fuerte por la rutina 5-3-1. Y aunque mi objetivo tampoco fuera el powerlifting en sí, sí que cometí el error de aplicar demasiadas ideas que estaban puramente enfocadas a eso, ¿no? A hacer mucho trabajo de singles, de dobles y tal. Y, y realmente pues no me aportó nada. No he tenido nunca ninguna lesión grave, pero sí que es cierto que considero que no tenía demasiado sentido tratar de, eh, ¿sabes? Sacar mi 2RM, 3RM, 1RM cada semana o cada 2 semanas, ¿no? En peso muerto, en sentadilla, banca y demás. Pero creo que a pesar de todo, progresé muy bien, pero justamente gracias a eso, ¿no? Gracias a la confianza que me daba el hecho de ver que había mucha otra gente que estaba haciendo lo mismo, que estaba logrando buenos resultados y demás. Y esto, por ejemplo, me ocurrió también un tiempo más tarde, cuando seguí por primera vez la rutina DC, cuando empecé a beber del foro este, del de Intense Muscle, que había tantísima gente compartiendo sus diarios de entrenamiento, planteando preguntas, respondiendo las de otros. Además, cada vez que me surgía cualquier problemilla, encontraba ahí la respuesta. Veías también el progreso que habían conseguido otras personas, haciendo exactamente lo mismo que estabas haciendo tú. Y, y bueno, sin duda eso, o sea, eso sin duda suplió cualquier posible error que a día de hoy, pues, sabes, analizándolo con perspectiva pueda identificar, pero creo que, vamos, realmente esa situación era incluso más favorable que la de ahora, porque estamos hablando al final de sistemas de entrenamiento y demás que obviamente siempre se pueden retocar, se pueden perfeccionar o lo que sea, pero que tenían una base tan sólida que al final resulta imposible no lograr resultados con ellos si eres constante y, ¿sabes? Si te aplicas bien con ello. Y con lo que has comentado, ahora que hemos relacionado diferentes puntos, ahora a día de hoy, como has comentado, tenemos esa paja, ese ruido en redes de tanta información que a veces se puede encontrar una persona con esa típica parálisis por el análisis y no saber qué hacer. Principalmente, ¿qué dos, tres factores o qué factores clave tendría que tener una persona por el cual un cliente, un asesorado, deposite la plena confianza que le puedas transmitir y que entre y que le puedes ayudar sin ningún tipo de duda para esa persona? ¿Te refieres o sea, me lo estás planteando desde la perspectiva del entrenador o del cliente? Desde el entrenador. Ah, vale, o sea, poder transmitir esa seguridad, esa confianza. Vale, Exacto. pues mira, yo creo que aquí hay una cosa que es clave, que es la transparencia. O sea, la transparencia y ser muy honesto y muy sincero con aquello que tratas de comunicar. Me refiero, hay una cosa que a mí, la verdad, que me llama muchísimo la atención, que viene ocurriendo desde el último par de años, una cosa así, y es la cantidad de sistemas y demás con unos nombres rarísimos que van surgiendo, que al final, bueno, pues no son más que sistemas que ya existían, ¿no? A los que a lo mejor les han dado una vuelta o lo que sea, no dejan de ser un refrito de algo que ya existía y se usan muchas veces como reclamo, ¿no? Mi sistema de tal, mi método no sé qué. Y, y si bien es cierto que eso en el corto plazo puede despertar un pelín el interés por parte de alguien que no tiene demasiada idea, yo creo que es algo que luego te termina desprestigiando, ¿no? Porque en el momento en que una persona ya tiene cierto nivel de educación, sabe perfectamente qué es lo que hay detrás, ¿no? Que es simplemente algo llamativo, algo que busca captar la atención y nada más. Entonces yo creo que a la hora de divulgar es muy importante explicar las cosas de manera muy clara, que sean muy fácilmente entendibles. Al final, tú como entrenador, si lo que quieres es ayudar y a los que pueden ser tus potenciales clientes o captarlos, tú te tienes que poner al nivel de ellos, eso es importantísimo, o sea, no, a nadie le importa los conocimientos que puedas tener
sobre anatomía o lo bien que te sepas, sabes, todos los vocablos de kinesiología y demás. O sea, una persona que te va a contratar le importa bien poco. O sea, lo que quiere es que tú, con palabras sencillas, le puedas ayudar de la mejor manera posible. Y luego creo que hay algo también muy importante y es el hecho de explicar el porqué de cada cosa. O sea, el porqué de cada decisión, el porqué de cada cambio, el porqué de hacer un ejercicio así y no de esta otra manera, etcétera, etcétera. Porque eso al final hace que esa persona se eduque y al educarse valora aún más la información que tú estás compartiendo. Y creo que eso es algo importantísimo y fundamental, ¿no? Porque tú, por un lado, lo que estás haciendo es ayudar a esa persona a que sea cada vez, o sea, que tenga una educación sobre entrenamiento, nutrición y demás cada vez mayor. Y eso asimismo hace que esa persona a ti cada vez te vea como un mayor referente, ¿no? Porque va aprendiendo de ti, va bebiendo de ti y llega un momento en el que si esa persona ya siente que por sus propios medios ha tocado techo, ya a partir de ese momento solamente va a pensar en ti para que trabajes con ella y para que puedas ya ofrecerle todo lo que le estabas dando, pero de una manera mucho más personal y directa. Pero yo creo que sobre todo es eso, el tema de la honestidad, compartir con vistas a ayudar, no guardarte nada, o sea, contar las cosas como son, sin trampa ni cartón, y, y hacerlo sencillo, o sea, que sea fácilmente entendible, ¿no? Que yo creo que es algo que a día de hoy falla bastante, ¿no? Creo que hay muchos entrenadores que están más pendientes de lo que puedan pensar otros entrenadores que de la ayuda real que pueden aportar al público que les sigue. Yo creo que un mensaje bastante importante para todas esas personas es que dejar de ser dejar de esa comodidad, indagar un poquito sobre esa persona, leer un poquito más y no Mm. quedarse con el reel de 15-30 segundos e indagar un poquito más allá. Ahora quería entrar un poco en lo que es bueno, uno de los factores, el cual se conoce Joseca, que es ese entrenamiento tan llevado meticulosamente, llevado al límite. ¿Cuál dirías? Bueno, yo te he visto hacer series que me encantan tus series de la primera a la última porque el grado de intensidad que le pones es brutal y me parece una cosa fundamental a la hora de llevar cualquier ejercicio ante cualquier otro factor que también son importantes, pero que a veces cuando se entra en un gimnasio carece bastante ese factor de intensidad. Y realmente no toda persona es capaz tampoco de expresar esos grados de intensidad, sobre todo al principio, movimientos nuevos y es a lo largo del tiempo con lo que se adhiere esa intensidad y esa capacidad de esfuerzo. Pero ¿cuál dirías que son tus pasos antes de hacer cualquier serie pesada o que tengas que llevar a un grado súper altísimo de intensidad? ¿Cuáles dirían que son los pasos necesarios para poder hacer esa serie como lo haces tú a día de hoy? Vale, pues a ver, aquí hay varios factores que entran en juego y uno de ellos es la personalidad que yo tengo. Yo me considero una persona tremendamente obsesiva, para lo bueno y para lo malo. Al final, muchas de nuestras virtudes y también defectos son las dos caras de la misma moneda, lo mismo que nos pueden ser muy útiles para ciertas cosas, también nos pueden causar un montón de problemas. Eh, entonces, yo a la hora de abordar una serie, o sea, no me permito cualquier otra cosa que no sea dar lo mejor de mí mismo. O sea, yo no soy capaz de soportar la sensación de haber hecho algo, pero bueno, ya no solamente en el entrenamiento, sino cualquier otra cosa, y sentir que podría haberlo hecho un poco mejor. O sea, no soy capaz, no puedo. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, para que te hagas una idea, una anécdota estúpida, pero yo no puedo irme dejando la casa desordenada o con un vaso sucio en el fregadero. No puedo, o sea, lo tengo que dejar perfecto. O sea, no porque me quedo intranquilo, o sea, soy muy maniático con esas cosas. Y en el entrenamiento eso se traduce en que cuando hago una serie no soy capaz de permitirme, bajo ningún concepto, el hecho de
acabar y decir, podría haber hecho algo más, pues a lo mejor salía otra. No puedo, o sea, me quedo muy intranquilo. Y, y luego aparte, o sea, también es cierto que el simple hecho de buscar superarme, el hecho de buscar mejorar, es algo que al final hace que termines exprimiéndote así. Porque cuando tú buscas ese progreso en el entrenamiento, buscas igualar las repeticiones con más peso, buscas sacar alguna repe extra o lo que sea, al final llega un punto, por muy holgado que empieces, llega un punto en el que sí o sí vas a tener que dar lo mejor de ti. O sea, es algo... o sea, es imposible que eso no termine ocurriendo. Y de hecho, a veces creo que la gente se confunde mucho con el tema de la intensidad, porque la intensidad en sí o el esfuerzo no es tanto un objetivo, al final no termina de ser una consecuencia de lo que tú estás dispuesto a dar para lograr ese progreso, lograr esa mejora, para evitar ese estancamiento, ¿no? De hecho, esto es algo que comento a menudo, que es que la mayoría de estancamientos no tienen mucho que ver con la programación, sino más bien con la mentalidad o la voluntad que tiene esa persona de verdad a la hora de progresar. Porque si realmente tuviera ese sentido de urgencia cada vez que afronta una serie, cada vez que se metiera en la cabeza la idea de o saco esa repetición más o, o la saco, o sea, no me planteo otra posibilidad, vamos, yo estoy convencido de que no se hablaría tantos de los estancamientos como se suele hablar normalmente. Y de hecho esto es algo que yo intento inculcar siempre a mis propios clientes y por experiencia he de decir que en el momento en que hay uno de mis clientes que adopta esta mentalidad, que, ¿sabes? En su cabeza hace clic y empieza a desarrollar como ese sentido de urgencia en sus entrenamientos, casi por arte de magia es cuando su físico empieza a transformarse, pero de una manera increíble. Y es algo que tengo comprobadísimo. Comprobadísimo. Pienso totalmente lo mismo. Creo que Mm. ese factor de mentalidad que puedes extrapolar a lo largo de tu día, tu vida, en muchos otros aspectos a nivel laboral, familiar, en tu día a día, como he comentado, pueden extrapolar muchísimo y ayudar muchísimo en cada uno de los entrenamientos. Por como has comentado, eh, sobre todo a la hora de afrontar esa serie, se piensa en ese fin, como un fin bastante ambicioso, como podría ser cualquier otro deporte. En ese caso, como tú antes tenías la vela, entrenabas para ese fin, esa competición, para darlo todo, para que otra persona no te ganara porque lo has dejado todo en tus entrenamientos, como podría ser cualquier otro deporte, el fútbol, entrenar entre semana para luego jugar el partido y estar súper preparado. En este caso, cuando tú te pones en el gimnasio y te inculcas esta mentalidad, sabemos que hasta el día de hoy Joseca no ha competido en culturismo, y todo el trabajo que has hecho es para ese fin estético. El porqué de ser tan meticuloso sin tener un fin tan ambicioso. Porque yo creo que es algo que, o sea, a nivel personal, eh, ha construido quién soy. O sea, cuando era pequeño era el deporte. De hecho, yo, vamos, toda la vida he sido siempre muy empollón, he sacado siempre muy buenas notas en el colegio, bachiller y demás. Y yo creo que se lo debo al deporte también, ¿sabes? Que a ese espíritu de superación, a ese sentido de la responsabilidad. O sea, todo eso yo creo que me viene dado por el deporte. Entonces, luego cuando mi foco, por lo menos a nivel deportivo, estaba ya en el gimnasio, digamos que esa mentalidad luego la trasladé ahí dentro. Y es algo que a mí personalmente me ayuda en mi día a día porque creo que hay una cosa que es importante recalcar y es que a día de hoy vivimos con mucha comodidad, lo cual es algo muy positivo, ¿no? Porque habla también eso de la situación tan buena, ¿no? En la que nos encontramos a día de hoy respecto a otras épocas de la humanidad. Pero si tú no lo buscas,
por lo menos en el primer mundo en el que vivimos nosotros, si tú no lo buscas, tú nunca te vas a enfrentar a ningún tipo de incomodidad. O sea, la incomodidad más grande a la que se puede enfrentar una persona, que es un atasco, que le llegue un poco tarde el pedido de Amazon, que vaya a una tienda y no haya una... O sea, y la gente se deprime por esas cosas, ¿no? Y es simplemente porque hay una tolerancia a la incomodidad eh, enorme. Y creo que el hecho de buscar una vía para poder exponerte a eso, obviamente de manera controlada y con sentido, creo que es algo súper positivo. Y a mí, por lo menos, el gimnasio me parece un campo, entre comillas, de batalla buenísimo, ¿no? Para desarrollar todo esto. A día de hoy se habla mucho del estoicismo, de las duchas de agua fría y demás. Y ojo, no lo veo mal, pero si entrenas duro, realmente no te hace falta nada de eso. Porque, o sea, Ya te yo expones. sí, sí, o sea, yo he probado a darme una ducha de agua fría y no se sufre ni la décima parte de lo que se sufre en una serie de sentadilla a 20 repeticiones o, En este o caso, cualquier. Sí, ¿dirías que disfrutas o buscas más el fin en cada uno de esos entrenamientos que en el fin final, bueno, en la recurrencia del físico como tal? Porque sí. ahora muchas personas pues ven la competición, la típica medalla de Instagram o el físico de X y dicen, vale, pues yo me traigo el tupper a cualquiera de las comidas, aunque esté con mi abuela en su cumple, entreno hasta el último día para conseguir X físico. ¿Tú dirías que se puede conseguir ese físico de la mejor manera con esta mentalidad o con la mentalidad de ese disfrute y ese fin en cada uno de esos días? Creo que lo que has comentado es un gravísimo error, que de hecho en alguna otra ocasión creo que he hablado de ello. O sea, yo no veo en absoluto nada mal que se haya popularizado tanto el tema de las competiciones, pero creo que hay muchísima gente que lo hace más o sea, por lucir, o sea, de cara a la galería, que por un reto personal, realmente. O sea, hace 10 años, 15 años, el culturismo natural era algo, vamos, muy poco extendido. Y es curioso porque las personas que competían, tú las escuchas hablar incluso a día de hoy o las lees o lo que sea, y eran personas que durante todo el año entrenaban con su sudadera puesta, los pantalones largos, se machacaban, era algo que disfrutaban, eran personas que además llevaban su vida de culturista totalmente aparte ¿sabes? Al resto de ámbitos, a su papel profesional, a su papel familiar y demás. Y simplemente lo que ocurría es que en ciertos años, en ciertas épocas, se preparaban y algunos fines de semana viajaban, se subían a tarima, tal, y luego volvían otra vez al punto de partida, se volvían a meter en el Mantener gimnasio, a esa entrenar. conexión y desconexión. Sí, 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 y lo hacían simplemente porque era algo que les llenaba. Para ellos lo primero era el estilo de vida, el entrenar, para ellos era lo más importante. Lo de subirse a tarima era simplemente algo que hacían para dejar constancia de ese trabajo y en cierto modo para sacar a relucir los frutos de ese trabajo, ¿no? Pero el foco no estaba puesto en eso, sino más bien en el proceso, en el trabajo. Era gente que disfrutaba llevando ese tipo de vida, era gente que disfrutaba machacándose, metiéndose debajo de una barra. A día de hoy creo que ha cambiado por completo la cosa. Es, quiero competir y luego ya veo a ver qué es lo que hay que hacer. Y eso, sinceramente, creo que da pie a que luego pues haya muchísimas personas frustradas y que realmente no disfrutan de lo que están haciendo, ¿no? Y vamos, yo ya me he topado con varios casos de personas que después de su primera temporada de competición terminan tirando la toalla por el simple hecho de que les ha supuesto tal sacrificio y tal incomodidad que al final, tienen como no tienen esa motivación intrínseca,
pues realmente en cuanto se agota, ¿no? Esa necesidad o esas ganas, ¿no? de querer mostrar a los demás, pues lo dejan por completo. Entonces yo creo que lo primero es el proceso, enamorarte de ello, y luego si eso ya compite, pero no al revés. A mí me pasó todo lo contrario al acabar la temporada de competiciones, la última competición que fue a mitades de octubre en el Nacional de WNBF. Pues bajé de tarima y dije, pues ahora que tengo calorías de más, tengo, bueno, ya sí que con la puesta a punto de las semanas de reconstrucción metabólica, pues iban mejorando esas sensaciones de cara al entreno, pero no eran obviamente los entrenamientos con las calorías de más. Y bajé de la tarima y digo, ahora tengo unas ganas de pillar los entrenamientos brutalmente. Y bueno, tuve una pequeña lesión en el hombro a raíz de la preparación, el cual mi fisio, el cual me estaba tratando, me dijo que hiciera un parón de un par de semanitas para resetear el físico, la mente y luego pillar los entrenamientos. No duré ni 5 días. De las ganas que tenía con el entrenamiento, tuve que retomar los entrenamientos, ya no a nivel físico y por no querer desaprovechar ni un día de cara a esta etapa de recuperación, sino por todos esos factores que hemos comentado a nivel mental y a nivel de superación que hace una persona. Y uno de los factores comunes que también has comentado es, por ejemplo, este tipo de personas que realmente se toman en serio los entrenamientos, o perfectamente puedes ser tú. Tú en este caso tienes esa comodidad que tienes el gimnasio en casa, pero lo veo un factor bastante fundamental cuando se pisa el pie en el gimnasio, cuando podría ser también extrapolable a cualquier otro deporte. Un futbolista cuando pisa su primer paso en el campo, o cuando te subes a esa vela, como cambiar esa mentalidad cuando a día de hoy entramos en los gimnasios y solo vemos gente a hablar, charlando, socializando, de ahí que no vemos los resultados, y quizá una persona que quiere realmente indagar en esa metodología de entrenamiento ve como un bicho raro este tipo de comportamientos, eh, porque la demás gente pues va al gimnasio a socializar. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas que quizá le tienen un poco de miedo a pues estar focus, para llamarlo de alguna manera, y que se quiten ese miedo para poder realmente pues entrenar como cualquier otro atleta profesional? Vale, esa es una situación que viví yo, yo también en mis propias carnes, porque durante bastantes años estuve entrenando en un gimnasio comercial. Yo empecé a montar el mío en el 2015, una cosa así, 2014, 2015 creo que fue cuando empecé a pillar el primer material, pero desde el 2007 hasta entonces entrenaba en gimnasios comerciales. Y a mí me pasaba eso. O sea, era yo creo que la única persona que usaba peso muerto. Cada vez que hacía peso muerto, prensa, o sea, al final ejercicios en donde necesitas muchos discos, me miraban mal porque acaparaba casi todos los del gimnasio. A veces se me escapaba algún grito, etcétera, etcétera. Pero vamos, la verdad que yo, sinceramente, tenía bastante seguridad en lo que hacía. O sea, realmente no me veía yo a mí mismo como un bicho raro, sino que veía como un bicho raro a los demás. Y creo que eso tiene también mucha relación con ese entorno, que aunque fuera virtual, ¿sabes? Era el entorno en el cual yo estaba inmerso, ¿sabes? Porque para mí lo normal era la gente, ¿no? Era lo que compartía la gente que estaba en esos foros, gente que entrenaba fuerte, gente que compartía sus récords, gente que compartía sus vídeos de, yo qué sé, de una prensa llevándose al límite, ese tipo de cosas, ¿no? Yo al final veía eso casi como más normal que lo que me encontraba luego en, en los gimnasios comerciales. Y, y yo creo que, bueno, que simplemente se trata de tener seguridad en lo que estás haciendo e ignorar por completo lo que puedan decir, opinar o pensar otras personas. De hecho, a mí me ocurrió algo curioso, que esto luego lo he compartido con clientes y por lo visto no fue algo que me pasó solo a mí.
Es que yo, por ejemplo, me llevaba una libreta, ¿no? Para entrenar los entrenamientos. Entonces la gente se quedaba chocada. Decía, ¿pero qué anotas? Digo, ¿qué estás escribiendo? Digo, pues lo que hago, los ejercicios, los pesos que muevo, las repeticiones que saco y tal. Y claro, luego ya cuando iban pasando los meses, además, sobre todo por aquella época fue cuando yo a nivel físico pegué el mayor cambio, gané casi 10 kilos. O sea, en cuestión de unos meses se notaba la diferencia, ¿no? Sobre todo porque yo iba siempre bastante tapado, entonces a principio de curso, en septiembre, una cosa así, iba con camiseta corta. Y luego, al final, ya cerca del verano, otra vez me vieron de nuevo con camiseta corta y claro, ya vieron el cambio. Y ya, en lugar de verme como un bicho raro, empezaron a interesarse por lo que estaba haciendo, ¿no? Porque ellos habían seguido igual todo el año y de hecho apuesto a que llevaban así también durante muchísimo tiempo. Y claro, ya a partir de ese momento me preguntaban, oye, ¿y cómo estás entrenando? ¿Cuál es la rutina que sigues? Oye, ¿me puedes decir cómo anotas las cosas? No sé qué, tal. O sea que al final... Yo creo que fuiste em, una de las primeras personas el hmm, cual hizo ese factor diferencial de, pues, de hacer las cosas con un porqué, hmm, sabiendo esa famosa sobrecarga progresiva. Y yo creo que, bueno, con lo que hemos comentado, cuando entras en el gimnasio, lo haces por ti mismo, hmm. aparte fuera también haces tu plan de alimentación, dieta, por ti mismo, entrenas por ti mismo, pues lo das todo en esa serie de entrenamiento por ti mismo y es un deporte bastante, entre comillas, solitario, que sí que te puede apoyar un montón de personas, te puedes encontrar quizá un spotter, que es difícil de encontrar un buen compañero, pero yo creo que el mensaje que se puede llevar esa persona es que piense en ese estado solitario a la hora de entrar en el gimnasio, que ponga el foco en sí mismo y que deje si lo están mirando dos, tres o todo el gimnasio e incluso el dueño. Yo de todas maneras sí que he de decir una cosa, que es que es importante, o sea, el tema de la concentración, el foco y demás, pero algo distinto es ser un ermitaño, o sea, y ser una persona asocial, o sea, hay una diferencia. O sea, me explico. Una cosa es que tú, mientras estás entrenando, estés concentrado en lo que tienes que hacer y demás, pero eso no quita que saludes a la gente, que seas amable o incluso que antes de ponerte a entrenar o al terminar, socialices un poco. O sea, hay que también encontrar un término medio. No se trata de llegar al gimnasio, no saludar a nadie, tirar tu mochila, hacer así con la mano a la gente apartándola. No, o sea, eso tampoco. O sea, sí que es cierto que si estás entre series o lo que sea, pues oye, al final tampoco pasa nada. Normalmente cuando entrenas en un gimnasio sueles coincidir más o menos con la misma gente a las mismas horas, ¿no? Entonces, no está de más decirles, oye, mira, si no te importa, digo, mientras estoy ahora haciendo este ejercicio, tengo que estar concentrado, mentalizado, luego charlamos, luego hablamos, si te parece, luego nos vemos. O sea, creo que es importante encontrar también ese término medio. Y yo creo que cualquier persona, dependiendo a la hora que vaya, pues se va a encontrar un tipo de persona u otro, típica Mm, persona mayor que va a las clases dirigidas o típica persona mayor con la toalla en el cuello que va haciendo un poco de bombeo, pues cada uno con el fin que vaya a su gimnasio, que lo respeto principalmente. Y yo quería saber el por qué te has montado en el gimnasio cuando, bueno, creo que estás por la zona de Alicante, ¿no? Si mal no ujú, recuerdo donde, ujú. bueno, pues cerca tienes la cuna del culturismo español en Valencia, hay tan buenos gimnasios por ahí. Quería saber el porqué de montarte tu propio gimnasio, si es por esa gente y por estar en tu templo o por qué fin. Pues, a ver, realmente era más bien por un ahorro de tiempo, porque, a ver, yo vivo cerca de Alicante, pero vivo en un pueblo. Y desde donde yo vivo al gimnasio más próximo, que es un gimnasio súper chiquitito, hay al menos, como mínimo, una media hora en coche. Entonces, yo ya sabía que el tema de lo de los trayectos iba a estar complicado. Y, y a mí me hacía mucha ilusión tener mi propio material de entrenamiento. No tanto porque quisiera estar yo solo entrenando, sino porque para mí, o sea, a mí me hacía muchísima más ilusión
tener una jaula, un banco, una barra y discos, me hacía muchísima más ilusión eso que tener mi primer coche. De hecho, hay muchas personas que me preguntan sobre cuánto te ha costado montar todo esto y demás, y siempre digo lo mismo, digo, a ver, esta es una inversión de cerca de 8 años. O sea, si te digo la cantidad exacta a día de hoy, pues obviamente te llevas las manos a la cabeza, pero no hay que perder de vista que esto ha sido algo que ha ido viniendo poquito a poco a lo largo del tiempo. Y porque para mí ha sido una de mis primeras prioridades, pero porque era algo que me ilusionaba muchísimo. Hay muchos enamorados del entrenamiento que tampoco tienen interés en tener su propio gimnasio, pero es que yo creo que aunque hubiera tenido un gimnasio a mano, a 5 o 10 minutos andando, disponiendo de este espacio, me lo hubiera montado igualmente porque a mí era algo que me ilusionaba un montón. Además, por aquel entonces, en el 2014, una cosa así, eh, yo tenía, bueno, tenía y sigo teniendo buena relación con David Marchante, con Power Explosive. Él por aquel entonces entrenaba en un trastero que le habían alquilado sus padres, entonces él tenía su propio material de entrenamiento jolín, y a mí ya era algo que aspiraba a tener yo también, ¿no? Y además recuerdo escribirle por Facebook, pedirle consejo, dónde comprar esto, dónde comprar esto otro, qué tipo de banco y tal. Y la verdad que por lo menos al principio me ayudó con ello. Eso dice mucho de lo que estábamos hablando anteriormente, de una persona que disfruta esos entrenamientos de su día a día y que ese fin estético más a largo plazo es más secundario y bueno, aunque no muestres mucho el físico en redes, sabemos que tienes un fisicazo y ostras, por todos los años construidos y cómo disfrutas, has logrado el cuerpo que muchas personas que querían tener. Y bueno, te lo preguntaron hace poco, creo que en algún podcast repetidamente, pero ¿cuándo veremos si realmente Joseca quiere competir? Pues yo creo, o sea, no lo sé, a lo mejor lo hago, no lo hago, pero como decía anteriormente, o sea, no es algo que a mí me ilusione, por lo menos a día de hoy, que me ilusione demasiado. O sea, sí que lo pensé, por ejemplo, hace 2 años eh, empecé con una definición y la prolongué. Vamos, vi que estaba yendo muy bien, me sentía súper cómodo. También es cierto que con los conocimientos que ya tenía y demás, pues ya obviamente sabía cómo hacer las cosas. Y vamos, me planteé a finales de verano con un punto que pensaba, joder, es que ¿sabes? La temporada de competiciones es ahora en mes y medio, pero al final lo terminé dejando por la sencilla razón de que sabía que por lo menos durante un tiempo iba a tener que anteponer todo lo relativo a la competición, a mi trabajo, relaciones personales, familia, mi pareja y demás. Y dije, ¿de verdad merece la pena? Y digo, voy a disfrutar más eso. O sea, me puse ambas cosas en la balanza y dije, mira, ya está. Digo, da igual. Me hice una sesión de fotos, eso sí, la primera y única sesión de fotos así más profesional que me he hecho hasta ahora. Pero, o sea, salvo en ese momento en el que estaba así un poco dubitativo, realmente a día de hoy no es algo que me tire mucho. O sea, a lo mejor de aquí a un año cambio de parecer, pero por ahora le doy más prioridad, por ejemplo, a mi trabajo. eh, Incluso te diría que me hace mucha más ilusión preparar a gente que el hecho Eso de te lo que, competir yo mismo. eso te lo quería comentar porque digo, a ver si realmente, si disfrutabas más de, pues, de esas definiciones casi competiciones que de las propias personas que, bueno, este año también ha sacado varias personas y me parece algo bastante importante. Así que cuando yo he hablado anteriormente de esto, que obviamente una competición no es solamente cumplir entrenamiento y cumplir la alimentación y cardio o lo que sea, sino hay otros factores muy importantes a nivel laboral, tu día a día, familia, que a veces, pues si no tienes estas patas de la silla bien alineadas, para nada podrías competir.
y pues, Mm, recalcar también y pues esa transparencia que queremos dar siempre, que al final no es ese medallita en Instagram o la foto en redes sociales, sino es mucho más que todo ello y no todas las personas llegan de la misma manera. Y bueno, y este año lo hemos visto sobre todo en la Federación de WNBF, en este sistema de regionales, donde ese tipo de personas que quizá no estaban preparadas, han ido cayendo a lo largo del camino. Por lo menos yo en la competición perdón, en la categoría de junior, donde éramos pues unos 30 juniors aproximadamente, teníamos que pasar unos 24 al nacional y al final nos plantamos en la competición 9 ujú. por eso. De ahí también un poco pues la mentalidad y las ganas que tenía realmente cada persona o de esa competición, la medallita y volver para casa. Quería finalizar este primer tramo de la charla relacionado, pues hemos comentado que en tus inicios tuviste esa información a través de Lane Norton, Nate Trudel, Jordan Peterson, todos los que hemos comentado. Por a día de hoy, ¿cuáles dirías que son las fuentes más fiables? Vamos a cerrar un poquito más el nicho de habla hispana, el cual una persona se podría referenciar. O si hay alguno. Uno mismo no vale decirse, pero. No, no tenía pensado, pero bueno. Pues es una pregunta bastante comprometida, ¿eh? ¿Sabes? Porque por la sencilla razón de que si ahora te digo a alguien, pero no te digo a otro, a lo mejor es porque se me ha olvidado o no me ha venido a la cabeza, pero O principalmente, ¿en quién te fijas? Como hemos dicho, seguramente a día de hoy te estés formando. ¿En quién te fijas que está haciendo las cosas bien? Para poder aplicarlo en ti mismo o tomarlo como un compañero amigo dentro del sector. pues a ver, hay un preparador que para mí es, vamos, de los mejores que hay en el mundo actualmente, de atletas naturales, que es Cliff Wilson. No sé si lo conocerás, pero bueno, yo creo que es el preparador de culturismo natural que mejor palmarés tiene a día de hoy. Y es una persona que sabe muchísimo. Em, ¿Algún atleta así que sea más mediático o referenciado que haya llevado? es que no lo sé. Si te soy sincero, o sea, yo tampoco estoy muy puesto en. O sea, sí, conozco por ejemplo, a Sam Watt y em, Brian Whittaker, se apellida así. Bueno, es un tío bastante desconocido, pero también ha sido campeón mundial de la WNBF. Pero la verdad que no estoy muy puesto. O sea, si te soy sincero, o sea, yo quizás, además esto es algo curioso, aunque sea algo que me guste, o sea, a mí realmente, o sea, yo realmente el contenido que más disfruto es el contenido de entrenamiento puro y duro. O sea, sí, te lo digo de verdad. O sea, más que ver competiciones de culturismo natural, a mí lo que me encanta es ver entrenar. O sea, me encanta Una serie con todo muchos lo. platos y bien llevado. Sí, 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 y todo lo relativo a la programación, todo lo relativo a la técnica, todo lo relativo, pues eso, a la configuración de las sesiones, etcétera, etcétera. Me Es parece algo bien. No te quiero que yo. tampoco poner ahora en apuros, no te No, no, preocupes. no, no, pero no sé, es que en cuanto a preparadores, es que si te soy sincero, tampoco estoy demasiado puesto. O sea, sí que tengo muy buena relación con varios, tengo muy buena relación, por ejemplo, con Guillermo Gutiérrez, conozco también a Chipi, conozco también, por ejemplo, a Ivonne Superviola, pero claro, yo te puedo hablar o sea, con Guille sí que tengo una relación mucho más estrecha porque llevamos ya muchos años hablando, luego participábamos los dos en un podcast y eso hizo que, bueno, pues que hiciéramos bastante piña. Pero es que si te soy sincero, tampoco estoy muy relacionado en este, en este círculo, ¿no? De preparadores, por lo menos a nivel nacional.
Entonces, o sea, tampoco, no quiero decir con esto que los otros sean malos, ni mucho menos, pero es que no conozco de ellos más que lo que pueda haber en redes sociales. Y hacer un juicio solamente de eso me parece bastante imprudente, ¿no? Porque todos sabemos que simplemente por lo que ves en redes sociales tampoco puedes juzgar el trabajo de alguien, porque hay muy buenos profesionales que en redes sociales pasan casi desapercibidos y luego en cambio hay otros que son bastante vendehumos, bastante cantamañanas que a lo mejor tienen una repercusión tremenda. Entonces, Estoy ya te digo, es que totalmente. me resulta, o sea, yo te puedo hablar de grandes referentes internacionales que sí que conozco porque he consumido de ellos muchísimas horas de vídeo, de podcast y demás, pero lo que es el círculo nacional es que me resulta tremendamente difícil. Y no es porque no quiera decirte nada, sino porque es que no, no, Me lo no. creo totalmente, no te preocupes, me parece un factor también súper importante el tema de juzgar a través de pues, un vídeo, una pantalla, una red social, la información que se tiene es poca. Y bueno, pasando ya al último tema que siempre me gusta comentar con todas las personas el cual he traído, ¿qué próximos objetivos, digamos, ambiciosos tiene Joseca? Ya puede ser, no sé, a nivel laboral, a nivel personal o a nivel, no sé, entrenamiento. Pues mira, en primer lugar, a nivel de entrenamiento, seguir haciendo las cosas como hasta ahora porque es lo que me gusta y lo que disfruto. Una cosa que he de decir es que, aunque para mí el entrenamiento sea sumamente importante y aunque una vez que ponga un pie en el gimnasio lo dé todo, el tiempo que pienso en el entrenamiento, o al menos en mi propio entrenamiento, es el rato que estoy entrenando. O sea, el resto del día desconecto totalmente. Totalmente, porque sobre todo en estos últimos 2 años, una cosa así, me he centrado principalmente en lo que son mis proyectos profesionales, tanto como entrenador, como con todas las formaciones que he ido sacando y las cuales y otras que incluso estoy preparando. Entonces, Y una cosa que no hemos comentado, que, bueno, ¿Mm? laboralmente, no sé si a día de hoy, pero yo sabía que eras arquitecto. Mm. Bueno, también a día de hoy sigues con esa parte del Lo día. he ido dejando cada vez más. O sea, si te soy totalmente sincero. O sea, yo al final formo parte de un estudio con otras personas y digamos que he ido delegando en ellas cada vez más y más cosas porque me he ido enfocando más en esto. Porque los proyectos que he ido sacando en el ámbito del entrenamiento cada vez me exigen más, estoy metido en más fregados, cada vez tengo un equipo. Bueno, no tengo un equipo, pero sí que es cierto que cada vez colaboro con más profesionales, ¿no? Que soy diseñador gráfico, que si, bueno, mil historias más, y eso hace obviamente que no pueda tener el foco y la atención, ¿sabes? Demasiado disperso. Digamos que ahora, sobre todo, o sea, mis principales objetivos son más a nivel profesional que, que de cualquier otro tipo. O sea, a nivel deportivo, pues seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora. A lo mejor en un futuro, si me noto ya más tranquilo y me quiero descargar algo de trabajo, me enfoco aún más en ello y a lo mejor ya ahí sí que será el momento en el que diga, vale, en esta temporada compito. Pero hasta entonces, o sea, mi primera prioridad la tienen, pues eso, todos esos proyectos a nivel profesional que estoy llevando a cabo. Me parecen muy buenos objetivos y sobre todo dicen mucho de la figura profesional que tienes hoy en día. Y nada, ya yendo a los últimos apartados que hago en cada charla, entraremos de lleno en un apartado que digo palabras rápidas. Como te he comentado, diremos un aspecto, te diré una cosa, ¿vale? Y tú me tienes que responder con la primera palabra que te venga a la cabeza. ¿Estás preparado? Adelante. Genial. Intensidad, Pilar. entrenamiento, Vida. movimiento que más te imponga. Una sentadilla. Si te tuvieras que quedar con uno de los referentes que hemos hablado, ¿cuál sería? Eh, Dante Trudel. Genial, muchísimas gracias.
ahora entraremos, bueno, de lleno en los últimos consejos que siempre damos al final para que ese tipo de personas que nos esté escuchando se lleve a casa. ¿Y qué consejo le darías al Joseca del pasado? Pues que se ponga en manos de alguien mucho antes de lo que lo ha hecho, que no se crea que sabe tanto como se pensaba que sabía. Y, y la verdad que no le diría mucho más. O sea, que haga lo que tenga que hacer y sobre todo que disfrute de ello. O sea, que eso, que lo disfrute y que sea feliz entrenando, que yo creo que al final es la clave para poder mantenerlo durante muchos años, o al menos los que lo he mantenido yo, Sobre que todo espero que llevarlo luego en a un la vida futuro. y no hacer las Sí, cosas forzadas. A día de hoy, pues, como hemos comentado, la gente ve ese fin de la competición cuando no saben ni hacer dieta ni llevar un entrenamiento y sobre todo disfrutarlo. Que una cosa es hacerlo, hacerlo bien, con intensidad y todo, y lo otro, la otra cosa es disfrutarlo. Y bueno, un consejo para alguien que quiera estar donde está hoy mismamente la figura de Joseca, a nivel laboral, nivel físico. pues yo creo que la figura de un mentor es fundamental. Yo creo que es algo súper importante. Hay algo que, sobre todo, que he ido viendo en estos últimos años, y es que con ese acceso a tanta información y con tanta facilidad, hay, o sea, se da una cosa curiosa, que es que hay muchas personas que piensan que saben más de lo que realmente saben, ¿no? Y entre otras cosas, yo creo que la experiencia está muy denostada, porque al final, oye, si tú tienes acceso a la misma información a la que tengo yo, ¿sabes? Porque tú vas a saber más que lo que sé yo. Pero claro, hay una diferencia muy grande, que es la trayectoria que has tenido, la cantidad de casos diferentes con los que te has topado, la cantidad de errores, aciertos y demás que has ido teniendo, ¿no? Y yo creo que el hecho de contar con una persona que te mentorice, que te guíe, que yo qué sé, que te haga de referente, llámalo como quieras, creo que es algo súper importante, muy, muy importante. Y puede ser un entrenador, puede ser un mentor, llámalo como quieras. Es que yo, de hecho, eh, trabajo con muchas personas que son entrenadores, ellos mismos, entrenadores también online, que yo sé que trabajan conmigo ya no solamente para progresar ellos como atletas y para delegar en mí todas las tomas de decisiones relativas a su alimentación, a sus entrenamientos y demás, lo hacen también para aprender. Y yo creo que es algo súper importante porque, o sea, yo tampoco creo que lo sepa todo, ni muchísimo menos. De hecho, yo soy el primero que trata de seguir aprendiendo todo lo que puede. Pero sí que, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta en cuanto me puse en manos de este preparador que he comentado antes, ahí fue cuando mi cabeza hizo clic y me di cuenta de que no tenía la más remota idea, o por lo menos no sabía nada respecto a lo que yo pensaba que sabía, ¿no? A mí me ha Y ocurrido algo similar, aparte, bueno, Chipi, aparte de ser mi preparador y bueno, confiar también en este proyecto que tenemos de cara al equipo. También lo considero un mentor donde aparte de todas mis dudas en base a la alimentación, el entrenamiento y también profesionalmente, le comunico todo para que me mentorice, para que me ayude a saber qué pasos tengo que hacer para, ostras, estar a su nivel o principalmente pues a referenciarme o llegar a la altura donde, por ejemplo, estás tú a día de hoy. Me parecía o algo superarlo, o superarlo. O sea, el objetivo tiene que ser siempre no llegar a eso, sino a más. exactamente y me parece súper fundamental porque si no, a veces esa visión subjetiva, cómo se podría perder de cara a llevarse a uno mismo el entrenamiento, a la nutrición, también es muy extrapolable a otros aspectos de la vida y saber una persona que te ubique en cada uno de los sitios y saber qué pasos hacer, pues para crecer en todos los aspectos me parece súper fundamental.
Y nada, concluyendo, siempre acabo diciendo bueno, una recomendación que tengas para algún invitado que quieres que traiga a un siguiente podcast. Pues ¿quieres que sea una persona más quizás enfocada en el entrenamiento o preparación de culturismo o sería para tratar sobre otros temas diferentes? O sea, quizás, no sé, por así decirlo, tema de emprendimiento, negocio Me o gustaría bastante preferir... el sector del entrenamiento, preparación, más o Sí, menos, porque es el factor que tienen en común todos los invitados que estoy trayendo a día de hoy. vale, vale, claro. Pues... mm, mm, mm. Mira, yo creo que Guillermo Gutiérrez es un buen candidato, es una Au- persona a la que yo... Aún no está Ya está. subido, aún no está subido, pero ya Ah, está. pero ya ha pasado por aquí. Ah, vale, vale, pues nada, llego tarde. He Em, coincidido con él esta temporada de competiciones y hice la charla con él. Me pareció una persona también con mucho conocimiento, mucha trayectoria detrás y sobre todo con un corazón muy grande, que aparte ujú. de atleta, coach, es una persona que me ha ayudado bastante y, ostras, que me ha referenciado bastante también a la hora de dar ciertos pasos dentro del sector. ¿Sabes? Lo que pasa que no sé si vas a ser capaz de traerlo o no, pero ¿sabes quién creo que es una persona que puede aportar lo que no está escrito y que además puede también captar mucho la atención del podcast? Raúl Carrasco. Y yo sé que o sea, esto está mucho más centrado, ¿no? En el tema del culturismo natural y demás. Pero yo recuerdo justamente cuando participaba en el podcast con Guille, en uno que teníamos hace ya cerca de 2 años, si no me equivoco, una vez Raúl Carrasco fue el invitado. Y yo creo que fue el episodio que más disfruté, justamente, y además esto cierra el círculo porque tiene relación con lo que me preguntabas al principio, justamente porque él hablaba sobre lo importante que es, incluso en el culturismo asistido, tener las bases bien cubiertas y tener como ejemplo aquello que haría un culturista natural. ¿Sabes? Desde el punto de vista de cómo manejar una preparación, ¿no? A la hora de plantear, por ejemplo, el déficit, a la hora Podría- de programar los entrenamientos. O sea, me Podríamos encantó decir porque que es el Dante Trudel del español. Bueno, sí, o sea, o sea, sí que es cierto que al final compartían, ¿no? Esas ideas y es curioso ver cómo él mismo decía, no, no, es que o sea, yo nunca le vi sentido a eso de reventar un grupo muscular una vez cada 7 o 9 días y luego dejarlo descansar. Yo veía que tenía más sentido hacerlo justo en un entrenamiento para que se recuperara y 3 o 4 días más tarde, bueno, todo desarrollado de una manera un poco más extensa, pero vamos, lo mismo hablaba sobre el tema lo relativo a la dieta y, o sea, la verdad que me Haré, llevé muchísimo de ahí. Entonces yo, bueno, no sé haré lo si posible. Haré lo serás posible capaz, para, pero haré lo posible para traerlo. Y nada, ya también no quitándote mucho tiempo, nos hemos dejado temas que me tiraría horas y horas hablando contigo, porque si te digo la verdad, me ha gustado mucho esta pequeña charla, los temas que hemos tratado, sobre todo también por lo que quiero divulgar y sobre todo llegar a ese tipo de personas con este tipo de mensajes. Yo me salgo con esta charla con un conocimiento brutal y sobre todo con la experiencia de poder estar contigo un rato, y lo dicho, me tiraría horas y horas y horas hablando de temas diferentes y cosas que me han quedado en duda. Pero bueno, principalmente darte las gracias por este pequeño momento y simplemente si quieres dar algún mensaje o algo similar a esos oyentes. pues nada, lo que comentábamos antes, que si entrenan, que lo hagan porque que es algo que les hace felices. Y aunque el físico sea importante,
más importante es aún disfrutar, aunque suene a cliché, del proceso, porque luego si realmente disfrutas entrenando y buscando esa superación y esa mejora constante, es imposible no lograr resultados. De hecho, yo creo que es la mejor manera de lograr resultados. Brutal. Palabras de oro a día de hoy. Y nada, bueno, principalmente donde te pueden encontrar por si están interesados en encontrarte. Pues en mi perfil en Instagram, por ejemplo, como coach_Joseca. También tengo una newsletter. Todas las mañanas mando un pequeño correo con un consejo, un aprendizaje. Y la verdad que vamos, la gente que está ahí apuntada lo disfruta mucho. Y Doy bueno, fe. si hay, te lo agradezco. Si hay cualquier apasionado del entrenamiento, pues creo que le puede ser de ayuda también. Lo dejaré también en la descripción para que te encuentres más fácilmente. Y lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, finalizando, si os ha gustado, sobre todo darle like, apoyar este tipo de contenido para que traiga y siga trayendo personas como Joseca, que es difícil de encontrar a este nivel. Pero bueno, seguramente que os gusten los siguientes. Así que darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta luego.